Bueno, nuevamente bienvenidos, señores, a su clase de química, ¿no? Todos somos estudiantes de la institución educativa Caro Botila. Tema, tabla periódica. Creo que mi nombre ya lo sabe, ¿no? Me llamo Richard Alejo Chuco García, aula de quinto. ¿Por qué vamos a desarrollar la tabla periódica? Ahora, profesor, la tabla periódica que nosotros conocemos en la actualidad tiene su historia. Tú tienes tu historia, ¿sí o no? ¿A qué hora naciste? ¿Cómo se llaman tus padres? ¿Qué nombre te pusieron? ¿Por qué te pusieron ese nombre? Pero solo tienes tu historia, pues, has vivido tus cumpleaños. Igual acá, la tabla periódica es como nosotros. Comenzó, existió, señores, y existe todavía. Bueno, eso, la actual tabla periódica, ¿no? Es el trabajo, como dice acá, ¿no? Es la consecuencia del trabajo de que muchos científicos. Por eso, no netamente científicos. El hombre primitivo, ha visto por historia, ¿no? La edad de bronce, por eso la edad de hierro. Entonces ahí uno va descubriendo elementos químicos. Profesor, en la Edad Media los alquimistas también descubrieron elementos químicos. Entonces es un trabajo de una gran cantidad de científicos, profesor. Como decimos, hasta 1800, estamos hablando de 1800, ¿eh? Ya se conocían casi el 50% de los elementos químicos que conocemos en la actualidad. Por si acaso, en la actualidad tenemos 118 elementos químicos. 118, ni más ni menos, 118. Perdón, en su desarrollo histórico vamos a hablar de lo que están en la pantalla, profesor. ¿Por qué de ellos, señores? ¿Por qué de ellos? Profesor, el primero, no, por si acaso, el primero en empezar a intentar a ordenar la tabla periódica no ha sido Dobereiner, no. Esto viene de tiempos atrás, de época de los alquimistas, de ahí viene Berzelius. Pero, profesor, lo que está en los prospectos de algunas CEPRES, claro, de universidades nacionales, habla de Dobereiner. Profesor, Dobereiner, en caso que venga, bueno, dudo mucho que venga, tampoco no viene a misión, en caso que tú pienses ir a la CEPRE, no sé, a CEPRE San Marcos o CEPRE Uni, o CEPRE de la universidad que piensas postular, lo que han venido sí ha sido sobre eso, profesor, sobre Dove Reiner. ¿Y qué te han preguntado sobre Dove Reiner? ¿En qué consiste? Nada más. Dove Reiner ordena de 3 en 3 y por eso se llama propiedad o ley de las triadas. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué los ordena de 3 en 3? Por eso se llama triadas. Profesor, ¿él cómo los ordena? Él los ordena según sus pesos atómicos. Y acá, importante, acá es importante. Dobereiner habla de pesos atómicos. De ahí viene, entre comillas, este geólogo francés, ¿no? El nombre, no sé cómo pronunciarlo, ¿no? Jean Corstois, algo así debe ser, ¿no? Ya, él es un geólogo francés. Él ordena los elementos químicos también en función a sus pesos atómicos. Entonces, ¿cómo los forma? Los forma dentro de un cilindro, ¿no? Como una especie de hélice, ¿no? Con un ángulo de 45. Ahí viene Newlands. Por si acaso, Chancorsoy nunca ha venido en ninguna CEPRENA, pero está dentro de la fecha indicada. En cambio, ley de octava sí ha venido, ¿no? Pero estas preguntas, perdón, Dove Reiner y Newlands han venido en exámenes de CEPRE. O sea, si alguien piensa ir a la CEPRE, se van a preguntar sobre esos dos personajes. En cambio, profesor, Mendeleev, él sí ya viene en examen de admisión. Pues Mendeleev ya viene. Profesor, Mendeleev, ¿cómo lo ordenó? Mendeleev lo ordena de acuerdo a sus propiedades químicas. Y Meyer, según su propiedad física. ¿No? Haciendo un pequeño recuento. Dove Reiner lo ordena de 3 en 3 y por eso se llama ley de las triadas. Jean Courtois lo ordena en una especie de cilindro, puede ser una sistema helicoidal, ¿no? Newland lo ordena de 7 en 7, pero se llama ley de octavas, no tengan mucho cuidado, no confundir. Newland lo ordena de 7 en 7, pero la propiedad que se llama la ley de octavas. Mendeleev es profesor, propiedades químicas. Meyer, propiedades físicas. Y el que propone, entre comillas, la ley periódica moderna es el gran Henry Moseley. Todo simple, no hay nada de lógica ahí, ¿no? Pero no hay nada complicado. Vamos a hablar del primero, ¿no? El de Lothar Meyer. Profesor Lothar Meyer, de ese tenemos que hablar un poquito más. Es un químico alemán, para iniciar, profesor, es alemán. Solo incluye a 55. Recuerda que de Meyer, en la época de Meyer, ya había exactamente 63 elementos. Pero él no ordena a todos. No, él dice para qué. Él solo ordena a 55 nada más. Profesor, ¿por qué él ordena solo a 55? ¿Le dio flojera? No.
es que de esos 55 ya se conocían las propiedades. Y había una manera de poder clasificarlo. Y había una manera de poder, entre comillas, diferenciarlo. En cambio, los otros elementos que todavía estaban en proceso no tenían propiedades definidas hasta el momento, ¿no? Entonces, por eso él dice, no me complico la vida, hago solo los 55. Ahora, ¿él en qué se basa? En sus propiedades físicas. Por eso, lo que tú tienes que recordar cuando hablan de Lothar Meyer es que Meyer lo clasifica según sus propiedades físicas. Meyer lo clasifica según sus propiedades físicas. Meyer se clasifica según sus propiedades físicas. ¿Propiedad física como cuál? Ebullición, volatilidad, maleabilidad. Y bueno, ahí tienes la tabla incompleta de gran Lothar Meyer. Ahora, profesor, entre comillas, si le preguntas a un ruso quién diseñó la tabla periódica, quién elaboró la tabla periódica, no dice nada de Meyer. ¿A quién lo reconoce? A Mendeleev. Profesor, Mendeleev es ruso para iniciar. La cara que vas viendo ahí, ¿no? De un ruso, ¿no? Típico ruso, ¿no? Todo desubicado. Profesor, él sí ordena a los 63 elementos químicos que existen. Es un poco más audaz. Él ordena a los 63 que conocía. Es más, él predice la existencia de nuevos elementos. ¿Recuerda? Mendeleev predice que la existencia de nuevos elementos. Profesor, y acá empieza a ordenarlos por grupos y por series. Por eso los rusos consideran que él es el precursor, que él es el creador de la tabla periódica. Ahora recuerda, Mendeleev ordena los 63, pero ¿en qué se basa? Profesor, se basa en sus propiedades químicas. Él predice la existencia de nuevos elementos químicos. Es más, calcula sus propiedades de una manera impresionantemente exacta, profesor. Ahora, profesor, pero Mendeleev, ¿cuál es el error? Mendeleev seguía basando en pesos atómicos. Todo lo que están antes de Mendeleev, pesos atómicos. Eso, entre comillas, es su pequeño error, ¿no? Profesor, esta es la tabla periódica actual, la que nosotros manejamos ahora, ¿no? Profesor, la que manejamos ahora, la que ustedes conocen, la que ustedes han comprado en más de una oportunidad, de repente tienen en casa también, lo tienen en casa, claro que tienen en casa, ¿no? Estará botado por ahí, ¿no? Está botada en un rincón polviándose su tabla periódica. Actualmente, hasta el día de hoy, hay 118 elementos químicos. Actualmente hay 118 elementos químicos. Como estás observando en la pantalla, están los elementos representativos de transición y también lo de transición interna. Entonces ahí tenemos a los metales, a los no metales, a los gases, a los elementos que son, entre comillas, radioactivos, como el uranio, como el plutonio. El primer elemento sintético es el tecnecio. Profesor, de esa tabla lo que yo tengo que conocer, básicamente, profesor, el metal que a temperatura ambiente se encuentra en estado líquido es el mercurio. El no metal que a temperatura ambiente se encuentra es el bromo. Entonces, en estado líquido, a temperatura ambiente se encuentran el mercurio y el bromo. Así de simple, profesor. Ahora, profesor, yo he visto en YouTube, me hablan de un elemento que a temperatura ambiente se encuentra en estado líquido, me hablan del galio. ¿Por qué dicen eso? Porque ellos colocan el galio en su mano. Y cuando tú colocas el galio en tu mano, se comienza a derretir. Pero el galio a temperatura ambiente no se encuentra en estado líquido. Pero profesor, en el video estoy observando que coloca el chico el galio en su mano y se comienza a derretir. Recuerda que la temperatura de tu cuerpo no es la temperatura ambiente. Profesor, ¿cómo reconozco la temperatura ambiente? Toca tu ventana o toca un pedazo de fierro que se encuentra en el ambiente. Esa es temperatura ambiente. Aproximadamente es 25 centígrados. El galio 25 centígrados es totalmente sólido. Solo que cuando tú lo colocas en tu mano, al gallo, se derrite. ¿Por qué? Porque la temperatura de tu mano está mucho mayor a 25. Tengan mucho cuidado con eso. Recuerden, no todo lo que aparece en YouTube es correcto. Tengan mucho cuidado. Entonces vamos a comenzar con la parte de la descripción. Profesor, en la tabla periódica se describen por periodos y por grupos. ¿Qué son los periodos? Los ordenamientos horizontales. Los periodos son los ordenamientos horizontales. Profesor,
¿Cuántos periodos tenemos hasta el día de hoy? 7. Tenemos 7 periodos. Profesor, ¿cuáles son los periodos más cortos? El periodo número 1, que tiene solo 2 elementos. El periodo 2 y el periodo 3 tienen, ¿qué? 8 elementos cada uno. Los periodos mucho más largos son el 6 y el 7. Recuerda que en el 6 y el 7 tenemos a los lantánidos y antínidos. Por eso estos periodos son los más largos. Y recuerda que también tenemos a Oganesson, ¿no? Que ha sido descubierto últimamente, ¿no? Si has comprado tu tabla periódica en 3, 4 años atrás, está incompleto, ¿no? Hasta el día de hoy ya tenemos los 118 elementos completos, ¿no? Recuerda las clásicas acá, ¿no? ¿Cuál es el periodo más largo y el más corto? El más largo es el 6 y el 7. ¿Por qué, profesor? Se encuentran los lantánidos y antínidos. Y el más corto son el periodo número 1. Ahora vamos a hablar de los grupos o familias. Profesor, cuando hablamos de grupos o familias, son los ordenamientos verticales. Estos elementos poseen igual configuración electrónica terminal. En otras palabras, profesor, la configuración electrónica de ellos termina en el mismo valor, ¿no? Ahora, recuerdan, esos son grupos o familias. En un periodo, los elementos no tienen nada en común, pero en un grupo o familia, las propiedades de los elementos que están ahí son similares. ¿Qué me está diciendo, profesor? Los elementos que pertenecen a la misma familia tienen propiedades químicas similares. Y estamos observando, ¿no? Ahora, profesor, que tenga mucho cuidado. ¿De qué, profesor? Por ejemplo, profesor, disculpen, interrumpa mi internet, está muy lento. No se preocupe, los que han tenido problemas con el internet, me lo hacen saber por el chat, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Ahora, profesor, como te mencioné, los grupos o familias tienen propiedades en común. Y acá hay un pequeño problema que también con la CPREUN y causó un poquito de duda, ¿no? Hayan preguntado cuántos periodos tiene la tabla periódica y había dos opciones, 18 y 16. El alumno generalmente a veces dice, no, 18B, 8 grupos A, 8 grupos B, me da 16. Entonces el profesor marcado 16, pero no. Cuando a ti te pregunten cuántos grupos hay, tienen que decir 18. Pero si a ti te preguntan cuántos grupos de manera tradicional existen, ahí sí sería 16. Tengan mucho cuidado con ese pequeño detalle. Actualmente solo hay 18 grupos. Si te dicen de manera tradicional, ahí sí, ¿no? 8 grupos A y 8 grupos B. Pues, acá tenemos los elementos representativos, ¿no? ¿Quiénes son los elementos representativos? Pues son aquellos que terminan en S o P. Y no solo eso. Profesor, no solo eso, profesor, ¿qué más? Son el grupo que tradicionalmente termina en A, ¿no? Para que nunca te olvides, ¿no? Los elementos del grupo representativo son la sopa, señores. Sopa, ¿cómo que sopa, profesor? Terminan en S o P y pertenecen al bloque A. Entonces, los elementos representativos son la sopa. ¿Por qué, profesor? Terminan en S o P y pertenecen al bloque A. Sopa. Ahora, profesor, los nombres de ellos sí tienes que memorizarte, por si acaso. Los nombres de ellos sí tienes que memorizarte. El grupo 1A, los metales alcalinos. Profesor, grupo 2A, metales alcalinos térreos. 3A, boroides. 4A, carbonoides. Tenemos a los nitrogenoides como el 5A. 6A, anfígeno o calcógeno. 7A, a los halógenos. Grupo de respeto, ¿no? Los gases nobles o gases raros. Ahora recuerden, todos los gases nobles, su configuración electrónica termina en P6, a excepción de uno, del helio. Y hay un elemento que no tiene familia, ¿no? El hidrógeno. El hidrógeno es el único elemento de la tabla periódica que es un huérfano, señores. El huérfano es el hidrógeno. ¿Por qué, profesor? Porque no tiene familia. Pero, profesor, está en el bloque 1, la han colocado simplemente ahí por pena, nada más, ¿no? Los alcalinos dijeron, no, no te preocupes, no importa, como mascotita, ¿no? La mascotita del grupo y lo colaron ahí, ¿no? Grupo 1A, ¿no? Está como una mascotita nada más, por hidrógeno. No tiene familia, por si acaso.
Ahora, profesor, pasamos a los de bloque B. Profesor, los de bloque E son aquellos que terminen en D o en F. Profesor, ¿tengo que memorizarme todos los nombres? No, no te preocupes. No tienes que memorizar los nombres. Los únicos que sí tienes que memorizarte son, profesor, ¿de quién? Del grupo A. Profesor, yo voy a Uni. Tengo que memorizarme tampoco, porque no vienen los nombres. Te vienen propiedades periódicas, sí, profesor, de algunos elementos, sí, pero no te van a decir, ¿no? ¿Cuáles son los de tal familia? No, no. Lo que sí tienes que conocer, independientemente si vas a Uni o otras universidades, es el grupo A. Y acá está una pequeña representación, ¿no? Mira, mira acá, a ver. Según su configuración electrónica, ¿no? Los que terminan en S, los que terminan en P de Popeye, señores, en D de dado, F de feo, ¿no? Profesor, recuerda que los que terminan en S o P, sopa, son representativos. Profesor, los que terminan en D y F pertenecen al bloque B, ¿no? Son elementos de transición, ¿no? Y los del F, transición interna, ¿no? Ahora la parte, entre comillas, más pesada. Entonces, la primera parte del alumno lo reconoce sin ningún problema. Donde el alumno tiene mayor cantidad de problemas, profesor, es acá. ¿En qué, profesor? En la ubicación de la tabla periódica. Y esto de acá es algo que tú tienes que conocer a la perfección. ¿Por qué, profesor? En admisión, lo que más te evalúan en tabla periódica es esto de acá. Pero no viene de manera directa. Muchas veces viene, profesor, de manera indirecta. ¿Cómo, profesor? Te dicen quién es el más electronegativo, quién es el más electropositivo. Esas son propiedades periódicas. Y para poder diferenciar las propiedades periódicas, uno tiene que saber más o menos la ubicación. Entonces iniciamos, profesor, iniciamos, ¿no? Hay muchas maneras de poder ubicar. De repente tú has tenido alguna separata, algún libro, y hay otra manera, ¿no? Yo te coloco la manera de cómo yo lo veo de una manera mucho más rápida, ¿no? Profesor, yo lo sé hacer de otra manera, no te preocupes. Si tú lo sabes hacer de otra manera y te funciona, no hay ningún problema. Te pongo una opción más nada más, ¿no? A ver. Para calcular el periodo es fácil, el máximo nivel. En el periodo nadie tiene ningún problema. Haces la configuración electrónica y ¿qué haces? Ubicas al de mayor nivel y es simple. Pero va a haber problemas ¿dónde, profesor? Cuando te dicen para determinar el grupo, ahí sí, ¿no? Ahí es un poquito más pesado. Solo es pesado, ¿no? Entonces comencemos a ver. Si la configuración electrónica termina en S o P, recuerda la palabra sopa, recuerda la palabra sopa. Por caso 1, sopa. ¿Qué, profesor? Si termina en S o P, pertenece al bloque A. Así de fácil, señores. Profesor, ¿y cómo lo veo claro? Colocas grupo es igual a la cantidad de electrones de valencia por A. Si termina en S o P, ¿qué haces? Calculas los electrones de valencia y le colocas la letra A. Y recuerda que los electrones de valencia tienen que estar en romano. Veamos, a ver, un ejemplito. Profesor, yo me olvidé qué son los electrones de valencia. No te preocupes, te voy a enseñar. Los electrones de valencia son los electrones del máximo nivel. Profesor, acá, mira la pantalla, mira la pantalla. ¿Cuál es el máximo nivel? ¿Uno? No, no, no. ¿Dos? No, no, no. ¿Dos? No. ¿Tres? Profesor, el máximo nivel es 3. Entonces, los electrones de valencia son los electrones del máximo nivel. Profesor, del nivel 3. Y en el nivel 3, ¿cuántos electrones tengo? Tengo 2. Ahora, como el máximo nivel es 3, ¿el periodo cuánto vale? 3. Ahora, profesor, ¿qué más? ¿Cuántos electrones de valencia tiene? Pues miren en la pantalla. S2 tiene 2. Ahora, si tiene 2 electrones de valencia, pertenecen al quién? Al grupo 2A. Así de simple, por saber otro ejemplito. A ver. Mira acá, mira acá. Termina en P de Popeye, señores. O P de papaya. Profesor, P es S o P, sopa, termina en A, se pertenece al bloque A, es un elemento repetitivo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que ver primero? El nivel. ¿Cuál es el mayor nivel? Está en flechita. 5, profesor. El máximo nivel es 5. Ahora, ¿qué más tengo que hacer? Calcular los electrones de valencia, profesor. Calcular su electrón de valencia.
Y recuerda que los electrones de valencia son aquellos que pertenecen al máximo nivel. Profesor, en el 5S2, en el 5P4, 2 más 4 es 6. Y recuerda, como el máximo nivel es 5, el periodo es 5. La cantidad de electrones de valencia es 6, por lo tanto pertenece al 6A. Pues en esa parte es totalmente sencillo. Profesor, y yo te recomiendo eso, ¿por qué, profesor? Porque los electrones de valencia lo vamos a ver en más de una oportunidad con enlace químico, notación Lewis, por eso es importante que tú te estés familiarizando y conociendo, ¿no? Recuerda, caso 1, si termina en eso, topa, electrones de valencia por A nada más. Pero, profesor, ¿qué pasa si termina en D? Y acá la cosa se complica. En D de dado, D de duda, dice por ahí. Mira, acá hay una pequeña formulita. Y X. Profesor, a mí me enseñaron que termina en X más 2, cosa como esa. No te preocupes. Esta es esto es más serio, esto es más serio. ¿Por qué, profesor? Por acá no interesa si el alumno se equivoca en la confusión electrónica. Veamos, mira. Ahora, profesor, si X más Y me suman 8, 9 y 10, pertenecen al 8B. Si X más Y me suman 11, pertenece al 1B. Si X más Y me suman 12, pertenecen al 2B. Fácil, profesor. Veamos un ejemplito, a ver. Mira acá. Profesor, termina en D de dado. Entonces ya no es un elemento representativo. ¿Qué tenemos que hacer? Sumar al S y al D. Es la última conversión, en donde está terminando. Ahora, profesor, para calcular el periodo es el máximo nivel. El máximo nivel no es 3, el máximo nivel es 4. Periodo es 4. Excelente, señor, excelente. Pero, profesor, tenemos que calcular el Y. ¿Cuánto vale el Y? Vale 2. ¿Cuánto vale el X? Vale 2. ¿Cuánto es la suma de X más Y? 4. Entonces sería al 4B, ¿no? La suma es 4B. Por lo tanto, bueno, recordad que el periodo era 4, ¿ya no? Como X más Y suma 4 pertenece al 4B. A ver, mira acá. Y acá es donde el alumno se confunde. Acá es donde el alumno se confunde. Mira. Muchas veces, a veces hay libros de academia donde te colocan simplemente termina en D a la X y tú sumas K más 2 y tienes el grupo. También es válido. Pero ese tipo de problemas tienes que hacer la configuración electrónica sin. Mira acá, ve. D4 y D5. Si tú te guías de esa regla del X más 2, acá hay una pequeña confusión. Por eso mucho más práctico es sumar nada más, los dos últimos, ¿no? ¿Qué haces? Suma los dos últimos. A ver, profesor, si sumo los dos últimos en el primero, 2 más 4, 6. En el segundo caso, 1 más 5, 6. No interesa, ¿sí? No interesa. Pues yo te recomiendo esa parte de acá. Profesor, la suma en el primer caso, 6. La suma en el segundo caso, 6. No interesa. X más Y vale 6, señor. Ahora, si X más Y vale 6, ya tengo el grupo que causa 6B. B de burro, por si acaso. ¿Periodo cuál va a ser el máximo nivel? Claro, el periodo va a ser 5. El grupo va a ser 6B, no hay ningún problema. Pero, ¿qué pasa si termina en F de feo? Automáticamente pertenece al 3B. Cualquier elemento que su configuración electrónica termina en F pertenece al 3B. Y por si acaso no colocan en admisión elementos del 3B, no coloca mucho. A ver, comenzamos con la parte práctica. Dice, ¿cuál de las siguientes parejas no corresponde a un mismo grupo en la tabla periódica actual? Profesor, en otras palabras me está diciendo quién de ellos no pertenece, ¿no? No corresponde a un mismo grupo, ¿no? Recuerda, en un grupo tenemos a los metales alcalinos, los alcalinos térreos, los boroides, carbonoides, nitrogenoides, halógenos o calcógenos, perdón, anfígenos o calcógenos, y tenemos a los halógenos y los gases nobles. A ver, veamos, a ver. Me dice que no corresponde, pues que no corresponde. Tenemos al helio y el argón, ambos son gases nobles. Profesor, tenemos al oxígeno y tenemos al azufre, pertenecen a los anfígenos. El nitrógeno y el fósforo, profesor, pertenecen por si acaso a los nitrogenoides. El sodio pertenece a los alcalinos térreos, 1A.
El calcio, por si acaso, el calcio, caso contrario, el calcio no, ¿no? El calcio pertenece al bloque 2A. Entonces, la pregunta número, la clave sería la D de dame. A ver, pues pasamos a la pregunta número 3. Hay el periodo de grupo del siguiente elemento, R37. Entonces, eso sí lo hacemos en la pantalla, ¿no? Eso sí lo hacemos en la pantalla. Eso lo hacemos en la pantalla. Recuerden que todo lo que se han incorporado a la clase tienen que colocar presente. Recuerden, esto es otro curso, señores. El mismo profesor, pero otro curso, por si acaso. No, no, profe, yo estuve en la clase de álgebra. Y pero no estuviste en la química, pues, ¿qué podemos hacer? Tu tarea de química tendrá que tener menor nota. Profesor, entonces, a ver, vemos un pequeño ejemplito, ¿eh? Recuerda, la parte teórica que tienes que revisar un poquito más, ¿no? Un poquito nada más, ¿no? Porque la parte práctica que es sencillo, profesor. Me está hablando del elemento 37, si no me equivoco, ¿no? A ver. R37, si no me equivoco, sí, ¿no? 37. Profesor, ¿cuál es el requisito que es lo que uno tiene que dominar acá? Simple, no hay ningún problema. R37, a ver. R37. Profesor, acá tengo R37. Además, si quieres colocar E, que no interesa. Ahora, 37, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Es configuración electrónica. Profesor, tú puedes hacer la simplificada, la larga no interesa. Puedes hacer la configuración que a ti se te da más fácil. Pues entonces colocamos la simplificada. Pero sería argón, ¿no? Argón, ¿cuánto vale? 18. Recuerda que ahora no tienes que hacer esto, simplemente ya se supone. Yo para aquí dice, ya no, ya, muy fácil, no, ya no. Ya se supone que tú tienes que conocer. Luego, ¿qué viene, profesor? El 4S2, por si acaso vale 18, ¿no? Él tendría 20, profesor. El 3 de 10, profesor, ahí tendría ¿cuánto? 30, que tendría 37. El 4P6. Profesora, 6 simplemente tendría 36, pero dice que tiene 37. Entonces sería el 5S, ¿no? 5S1. Ahora, profesor, mira acá. Lo tendría al 5S1. Profesor, el máximo nivel es él. Y recuerda la palabra sopa, señores. Si termina en SOP, pertenece al bloque A, al bloque 2 representativo. Termina en S. ¿Cómo era acá? Electrones de valencia por A, nada más. Así de simple, profesor. Entonces comencemos. El periodo, por si acaso, es directo. El periodo es el máximo nivel. Y el máximo nivel en este caso, ¿cuánto vale? 5. Ya está. O sea, grupo. Grupo es la parte más pesada. Grupo siempre es la parte más pesada. Profesor, termina en S. Significa electrones de valencia. ¿Qué eran los electrones de valencia? Los electrones de valencia son los electrones del máximo nivel. Del máximo, señores. ¿Cuál es el máximo? 4, 4, 5. ¿Y cuánto es el máximo? 1. Colocas 1 en romano y sería A. Profesor, él es un alcalino, ¿no? Un metal alcalino es un alcalino, ¿no? Así de simple, ¿no? Tienes periodo y grupo. Entonces está directo. Profesor, está directo, está directo. Ahí no hay nada que ver, señores. No hay nada que hacer. Es directo. El problema es directo. El problema es completamente directo, señores. A ver, pasemos al siguiente problemita. A ver, disque problemita también, ¿no? Disque problemita. A ver, dice, la configuración electrónica del problema número 4 termina en 3P5, ¿no? En 3P5. Entonces, profesor, su configuración dice que termina en 3P5. Entonces, tú ningún problema. Yo no sé de qué elemento es, tampoco me interesa saber. Termina en 3P5, entonces tranquilamente hacemos su configuración, un S2, 2S2, 3P5, ¿no? Seguimos, ¿no? Tú sigue nada más, ¿no? Feliz de la vida, señores. Y 3P5. Y listo. Con eso te pueden pedir lo que sea. Profesor, me están pidiendo simplemente periodo. Voy a calcular todo, a ver. Periodo, a ver. Profesor, el periodo es el máximo nivel. Profesor, ¿cómo encuentro el máximo nivel? Los numeritos, mira, ven. 1, 2, 2, 3, 3. El máximo es 3, por lo tanto, el periodo es el 3. Profesor, para llegar al grupo, tengo que ver en qué termina. Para llegar al grupo termina... Profesor, mira, termina en P. Recuerda la palabra sopa, señores. Recuerda la palabra sopa. Se termina en SOP, ese bloque A. ¿Y cómo se calculaba los elementos representativos? ¿Qué era, profesor? Electrones de valencia por A.
Profesor, ¿qué eran los electrones de valencia? Los electrones del máximo nivel. Entonces, para calcular el grupo, ya sé que el máximo periodo vale esto de acá. Entonces, ¿qué hago? Bueno, sabes sumar. Si tú sabes sumar, lo sumo. 2 más 5 es 7. Entonces, la cantidad de sus electrones de valencia vale 7. Entonces, ¿qué hago? Coloco acá 7 en romanos. Y como termina en P, le coloco la letra A. Pertenece al 7A. Si no me equivoco, él es el cloro, ¿no? Es el cloro, ¿no? Sí. 17 es el cloro. Él es el cloro. Como dije, totalmente directo. A ver, continuemos, a ver, continuemos. A ver, en el problema número 9 me dice, a ver, con respecto al Q, dice, ¿no? Pasamos al 10 y al final hacemos el medio, ¿ya? Para liquidar más rápido, ya que estamos con pura configuración. El problema número 10 me dice, ¿no? Para el Z26. El Z26. Profesor, va a ser de una manera sencilla, ¿Qué hacemos primero su configuración? Un S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2. Eso tú te puedes recordar con la regla de Moyer que te he colocado en la PPT anterior o con la sí, sopa, soy peruano. Como tú quieras acordar, tienes que acordar. Profesor, tengo 26, ¿no? Entonces sería el 3P6, el 4S2 y el 3, excelente, ¿ves? 3D6. Profesor, terminen de preciso, como para abarcar ambos tipos de... Primero calculamos el periodo. El periodo es el máximo nivel, entonces comienzas a contar. 1, 2, 2, 3, 3, 4 y 3. ¿Cuál es el máximo nivel? 4. El máximo es 4. Entonces el periodo es el 4. Profesor, el grupo, ¿en qué termina? Recuerda la palabra sopa, en S o P, no, él termina en heredamos, en heredado. Profesor, si terminaba en la de heredado, señores, ¿qué hacía? Sumaba los dos últimos. Sumaba, este era mi Y y este era mi X. En otras palabras, suma los dos últimos, nada más. Así de simple, suma los dos últimos. A ver, sumamos. ¿Sabes sumar, no? Claro que sabes sumar. 2 más 6, ¿cuánto es? 8. Por si acaso, es fácil acá. 2 más 6 es 8. Recuerda, si salía 8, 9 y 10, pertenecían a qué? Al 8b. Escribes en romano. 8b, ¿no? Y listo, nada más, ¿no? Y listo, ¿no? Esa es con referencia para mí. Ahora, para terminar, el problema número... A ver, espero que el tiempo nos... A ver. Tenemos, sí, sobra acá. El problema número 9 dice, el ion Q negativo, señores. Tenemos acá el ion dice, el ion Q menos 2, dice, ¿no? Tenemos el ion Q menos 2. Tiene como frecuencia un gas noble, ¿no? Está en el cuarto periodo. Profesor, él tiene la configuración electrónica de un gas que se encuentra en el cuarto periodo. De un gas noble que se encuentra en el periodo número 4. ¿Qué más me dice? A ver. Calcula el grupo al que pertenece familia de elemento R si es isoelectrónico con el Q-2. Está violento. El elemento isoelectrónico con Q-2. Entonces, profesor, ahora acá. A ver, señores, participación en el chat, ¿no? Todo lo que están escuchando, a ver acá. En la tabla periódica, por si acaso, no se representa a los Q negativos. En la tabla periódica se representa solo a los átomos neutros. Un cation o un anión no se representa en la tabla periódica. ¿A quién se representa? A su. O sea, se representa simplemente a su átomo neutro. Ahora, me dicen que él tiene configuración electrónica y equivalente a quién? A un gas noble de cuarto periodo. Entonces tienes que relacionar. El primer gas noble es helio, neón, argón, criptón. Él es el cuarto, ¿no? El cuarto vale 2, vale 10, 18 y 36. Significa, profesor, que ese pequeño elemento tiene ¿cuánto? Criptón 36, ¿no? Ahora recuerda que Q, profesor, es equivalente a quién? Al criptón 36, es lo que me dice el problemita. A ver, vamos a ver qué más me pide. Me dicen, a ver, el ion tiene ecuación técnica de más noble y está en cuarto periodo de Q. Es electrónico con Q-2, ¿no? Bueno, profesor, recuerda que es isotónico con el
Q32, ¿no? El profesor me refiere. Entonces, el profesor tiene ¿cuánto? Tiene 36 electrones.